Hola, sean bienvenidos todos a nuestro curso Una vida con propósito. Esta es la lección número 13 y el tema de hoy es comunión entre creyentes. Leamos un versículo en 1 Corintios 12, 20, 21. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nuestro punto número 1 de la lección es que nosotros somos todos un cuerpo y que nos necesitamos. Es importante que podamos entender que Cristo nos ha salvado y nos ha hecho parte de su familia espiritual, la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos su cuerpo, Él es la cabeza. Y nosotros venimos ahora a ser parte de esta familia donde cada uno es un miembro importante, que tiene dones y características especiales, únicas, pero que vienen a aportar al cuerpo la bendición. Necesitamos nosotros entender que tanto con el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así como con los hermanos, Dios nos está llamando a tener comunión. Comunión habla de compartir la vida juntos. Qué importante. Leamos. 1 Corintios 1:9 dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Estamos llamados a poder tener esta conexión, esta comunión, este caminar con Dios, con Jesús, pero también con el Padre y también con el Espíritu Santo. Asimismo, leemos en Hechos 2:42 en la Nueva Traducción Viviente, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal y a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Entonces, eran 4 cosas que se practicaban en esta iglesia primitiva, como le llamamos, en la primera iglesia, que fue fundada cuando fue derramado sobre los discípulos el Espíritu Santo. Y con ello empezó la iglesia poderosa, con milagros, prodigios, maravillas, una iglesia unida, una iglesia que fue capaz de conquistar el mundo para Cristo. Dentro de esas características de esta iglesia poderosa está el de la comunión fraternal, y es lo que hoy vamos a enfatizar y enfocar. La iglesia es un lugar donde debe haber comunión, y esta comunión no habla solamente de que debe haber comunicación entre nosotros, sino que debe haber una relación entre nosotros, debe haber una interacción entre nosotros. Y también cuando se habla de comunión, no se está hablando de que esta comunión sea mental o esta comunión sea emocional nada más, sino que la comunión se da gracias al Espíritu Santo. Es una comunión espiritual. Entonces, una comunión como la que necesitamos hoy es una comunión en la cual nosotros estamos conscientes de que no podemos solos. Reconocemos que necesitamos de los otros miembros que son parte de la iglesia. Leamos Efesios 4:16, cuando está hablándose de la iglesia. Dice, y se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en la iglesia los miembros se ayudan mutuamente y entonces hay crecimiento y hay este fluir del amor. Esto es la manera como Cristo diseñó su iglesia. Debemos nosotros renunciar entonces a nuestro individualismo, a nuestro egoísmo, a nuestro yo, porque cuando estamos solos nos damos cuenta de que somos débiles. En cambio, cuando estamos unidos, ahí es donde está manifestándose Dios y somos más fuertes y vamos a crecer, dice la palabra de Dios, y vamos a tener el impacto que Dios nos ha llamado a tener como cuerpo, como iglesia, en el lugar donde Él nos ha puesto, porque Él ha puesto a los miembros como Él quiso, pero también ha puesto la iglesia en el lugar que Él quiso. Y en ese lugar tenemos hoy la responsabilidad de traer un impacto espiritual, de ser luz y de ser sal. Entonces, cuando todos los miembros están funcionando, estamos fluyendo en esa manifestación gloriosa de Dios, estamos fluyendo en esa multiforme gracia. Quiero darles un ejemplo acerca de cómo funciona la iglesia a través de sus miembros para el bien común. Y es que en cada iglesia siempre hay reuniones de oración. Y en estas reuniones de oración, a través del Espíritu Santo, puede ser que recibamos una palabra de ciencia o recibamos una visión. Esa
eso que hemos recibido de parte de Dios debemos transmitirlo a nuestros líderes, sea el líder de ese grupo o también a nuestros pastores. Y esos líderes, a través de esa palabra, muchas veces están recibiendo confirmación de parte de Dios de una decisión que tienen que hacer. O están mirando el cuadro completo de la situación espiritual que está sucediendo en medio de la iglesia. Y entonces pueden tomar mejores decisiones. Qué importante, en verdad, es la unidad y la comunión y el compartir. El punto número 2 de nuestra lección es la importancia del compañerismo espiritual. Leamos una escritura en Eclesiastés 4:10 y dice: porque si cae el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Todos necesitamos tener por lo menos un compañero espiritual, porque todos estamos en una lucha espiritual, todos estamos en una batalla, como dice Efesios 6:10 en adelante, la lucha del bien contra el mal. Está ahí el enemigo tentándonos, haciéndonos caer en pecado, y necesitamos a alguien que nos levante, necesitamos a alguien que nos anime, alguien que nos haga volver al Señor. Eso es algo que un compañero espiritual hace, es algo que realmente necesitamos. Nosotros, cuando recibimos ese tipo de apoyo, de ayuda, entendemos cómo es un compañero espiritual y aprendemos a cómo poder hacer lo mismo con esa persona y con otras que Dios pone en nuestro camino para tener comunión. Entonces, quiero contarles también un testimonio personal acerca de una amiga que en un momento difícil, cuando emocionalmente me sentía muy vulnerable, yo no quería ir a la iglesia. Esta amiga llamada Sandrita, mi amiga de mi juventud, soltería, me dijo: no, Gisela, yo no voy a permitir que no vayas a la iglesia. Espérame lista porque mañana voy. Yo estaba muy triste y ese día yo estaba en pijama cuando ella tocó el timbre. Me dijo: en este momento te me vas a cambiar y vámonos a la iglesia. Y esta amiga tuvo una paciencia conmigo para levantarse 3 horas antes, para cruzar la ciudad en bus, 3 horas, llegar a mi casa y poder acompañarme a que me cambie y llevarme a la iglesia. Ese día, cuando llegué a la iglesia, toda la prédica era absolutamente para mí. El diablo quería robarme ese consuelo que Dios quería traer a mi corazón. Pero yo tenía una amiga, mi amiga Sandrita, y doy gracias a Dios por ella. Y la honro en este día también. Ojalá que podamos ser ese tipo de compañeras, ese tipo de amigas espirituales que nos ayudan a buscar de Dios en momentos de debilidad. Marcos 2, 3, 5 nos da un ejemplo bíblico de lo que son los compañeros espirituales también. Es una linda historia. Déjame leerle. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, y era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos esta historia preciosa de los 4 amigos y el paralítico, que aquí esta persona estaba enferma. El paralítico no podía moverse por sí mismo, no podía ayudarse a sí mismo, necesitaba que alguien le ayude. Y estos amigos estuvieron ahí dispuestos. No sabemos si el paralítico era creyente o era un pródigo que se había apartado de Dios, o era de repente una persona amargada. Pero lo que sí sabemos es que los amigos eran creyentes, creían en Jesús y sabían que si su amigo paralítico encontraba a Jesús, él podía tener la esperanza de ser sanado. Ellos hicieron todo lo posible para que su amigo pudiera tener este encuentro. Y eran personas llenas de fe, porque no se quedaron en el obstáculo de encontrar la casa completamente llena, rebalsando de gente hasta afuera. Y dijeron: esta es la oportunidad de nuestro amigo. Jesús está en la ciudad. Tenemos que hacer que él se encuentre. Y ellos subieron a ese techo de esa casa con su amigo paralítico. Hicieron un hueco en el techo, con el riesgo de que los metan a la cárcel por destruir la propiedad privada, sabiendo que iban a pagar por ese techo que habían roto. Y no les importó. Hicieron que su amigo paralítico bajara por ese techo y encontrara a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, le dijo:
tus pecados te son perdonados. Y fue sanado. Y quiero hacer un breve paréntesis en este punto, y es que hay una conexión, definitivamente, entre la salud física y la salud espiritual. Amados, yo deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera tu alma, dice el Señor. Hay una conexión entre nuestra paz con Dios, nuestra limpieza en el corazón y nuestra sanidad física. Doctores ya han descubierto y han detectado que esta conexión es real y lo han declarado así, por ejemplo, en personas con cáncer que tienen mucho dolor, mucha falta de perdón, mucho resentimiento y como que el cáncer aparece, que hay mucho dolor, mucho resentimiento y como que la artritis aparece. Entonces hay ahí una conexión. Quizás no sea el 100% de los casos, pero puede ser de que en tu vida no, la sanidad de Dios todavía no haya operado porque hay algo que está impidiendo que esa sanidad, que es la voluntad de Dios para tu vida, esté fluyendo poderosamente. ¿Por qué no remover ese dolor del corazón? ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no hacer lo que Jesús nos está pidiendo? Si eso también nos va a traer libertad. Es bueno, este es tiempo de sanidad y es tiempo de libertad. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confiesa las ofensas, lo que te han hecho, lo que has hecho, y vamos a ser sanados, dice la palabra de Dios. Cuando quizás estamos sintiéndonos paralizados por alguna situación de dificultad, sea emocional, o sea física, o sea espiritual, si tenemos compañeros de oración, estos compañeros de oración nos pueden llevar a Jesús y encontrar esa paz, esa solución, esa salida que estamos necesitando. Entonces, podemos también darnos cuenta que en las Escrituras Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Esto fue una práctica que se inició con el ministerio de Jesús, pero luego, cuando Jesús murió, resucitó y ascendió, en el libro de Hechos, durante todo el tiempo de la iglesia primitiva, esta práctica continuó. Leamos. Dice Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, al lugar donde él había de ir. Y vemos que esta práctica siguió en el Nuevo Testamento. Y vemos a Pablo que él no iba solo en sus viajes misioneros. Pablo fue con Bernabé, y fue con Lucas, y fue con Timoteo, y con otros personajes más. Y eso era como algo muy común. O sea, si Jesús lo mandó a hacer, dijo, no manden de uno en uno, sino manden de 2 en 2. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar esta oportunidad de no ir solos y tener esa comunión? Para animarnos, para apoyarnos, para orar juntos. Y acá vemos que en los viajes de Pablo muchas veces estos compañeros le ayudaban a escribir incluso las epístolas. Entonces, qué importante es no hacer el ministerio solos. Hechos 16, 25, 26 nos da una de estas historias donde Pablo se encontraba con Silas compartiendo el evangelio en una ciudad. Ellos habían echado fuera un espíritu de adivinación de una muchacha y los dueños se levantaron y dijeron, esta gente viene a trastornar nuestra ciudad, enseñan cosas raras, y los azotaron duramente y los metieron, dice, al fondo de la cárcel, lugar más oscuro, les ponieron su cepo con todo y sus heridas. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y aquí vemos que en medio de la dificultad, en medio del dolor, en la medianoche, dice que estaban con sus heridas todavía abiertas, todavía sangrantes, seguramente en una cárcel apestosa. Y ellos decidieron orar. Y ellos decidieron cantar himnos a Dios. Dice que los presos los oían. Y hubo una cosa maravillosa ese día, porque hubo un terremoto. Y en ese terremoto se movieron los cimientos de la cárcel. Dice que el carcelero quería matarse porque él tenía que dar cuentas por cada preso que había adentro. Pablo dijo, no te mates, todos estamos aquí.
El carcelero se rindió a Jesucristo ese día, él y toda su familia, incluso fueron bautizados. Dios usó una situación de dificultad para traer una bendición y salvación a toda una familia. Dios nos pone compañeros para que podamos sobrellevar las dificultades, para que podamos llevar las cargas, dice, los unos por los otros. Un compañero de oración te ayuda a ti, te ayuda a orar, te ayuda animándote, recordándote la palabra de fe, pero también un compañero de oración te ayuda a orar por tu familia que de repente no conoce todavía de Cristo, por familias, amigos que tienes que están en dificultades. Qué lindo es tener a alguien con el que puedes contar, al que puedes abrir tu corazón y viceversa. Esto es algo que Dios nos da. El tercer punto de nuestra lección es 9 características para tener una comunión verdadera. Esta comunión se puede dar en el contexto de nuestra iglesia grande o también se puede dar en el contexto de pequeños grupos, como quizás una mini iglesia, una célula, como también se llama, o de repente un grupo de estudio, un ministerio al cual tú perteneces o un compañero de oración. Todos estos son principios que se aplican a la comunión verdadera, a la manera bíblica, como Dios nos enseña. Así que podemos aprender y crecer en estas características y poder ser un buen compañero espiritual. La primera característica que nosotros vemos es que debe haber una comunión de corazón a corazón. Es una comunión transparente, sincera, honesta, donde tú te muestras quién eres, donde tú muestras cuáles son tus debilidades, cuáles son tus necesidades. Ahí tú tienes que vencer tu temor al rechazo, el temor a ser expuesto. Pero vale la pena, porque cuando tú haces esto, definitivamente vas a poder ser más libre, ser más sano y crecer espiritualmente. Ora, pídele a Dios que te ayude a encontrar por lo menos un compañero espiritual o más. El riesgo vale la pena. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces andamos en luz, andamos transparentes, sin fingir, sin máscaras, porque hoy estamos en Cristo. Y entonces, ¿qué nos puede detener? Si aún en nuestra debilidad y en nuestro pecado, la sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. Nosotros podemos ir hacia el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El punto número 2 es que hay reciprocidad. Cuando nosotros tenemos una comunión con alguien, quiere decir que tú vas a dar y también vas a recibir amor, ayuda, oración, lo que sea necesario. Es importante porque en esta reciprocidad hay un compromiso. Yo me comprometo contigo a cuidar de ti. Y es verdad, no podemos cuidar de cada uno de los miembros del cuerpo, de los que son de tu iglesia. Pero la Biblia nos dice que cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien a alguien de nuestra iglesia, a alguien que es cercano a nosotros, que es de nuestra familia espiritual, entonces que lo hagamos. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y ahí nos está invitando Dios, nos está animando a poder servirnos los unos a los otros. Yo recuerdo un caso de una hermana de la iglesia que estábamos orando por un proceso que tenía ante la Dirección de Educación aquí en Loreto. Y orábamos para que el Señor le dé gracia y que pueda salir todos sus papeles correctos, ok, sin ninguna traba. Y oramos un montón de semanas. Y grande fue la sorpresa cuando esta hermana regresa después de su trámite y me cuenta, todo salió maravilloso, todo salió bien. Y yo le dije, sí, ¿cómo fue? Y me dice, encontré una persona que asiste a la iglesia. Yo no sabía que trabajaba ahí y yo casi no la conocía, pero me dijo, ven, pasa adelante, siéntate, ¿qué necesitas? Yo te voy a ayudar. Y me sirvió y me ayudó con los papeles y todo salió bien, pastor. Y luego tuve la oportunidad al siguiente domingo de ver a esa persona que trabajaba en la Dirección de Educación y decirle, oye, muchas gracias por ayudar a mi amiga, a mi hermana, a nuestra hermana de la iglesia, a fulanita. ¿Tú la conocías? No, en verdad no la conocía, pero yo la había visto
en la iglesia. Y dije, ella es mi hermana, yo tengo que ayudarla. Y así fue. Qué lindo cuando hay ese deseo de servir, de ayudar, de mostrar favor. Esto es algo que le agrada mucho al Señor y eso crea lazos, eso nos hace sentir mucho más unidos. Es hermoso. También en nuestra comunión verdadera debe haber compasión. Compasión es ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo se siente? Y poder recibir lo que ella está sintiendo, que exprese sus emociones y no tener que juzgarle. Eso es algo que la persona necesita. Humanamente necesitamos ser escuchados, necesitamos ser comprendidos, aún en nuestras emociones. Es algo que nosotros podemos brindar. Pero si estamos súper apurados, acelerados, siempre, a veces estamos tratando de solucionar el problema, pero no tenemos esa compasión, no tenemos esa comunión que se necesita con el hermano. La Biblia dice que lloremos con el que llora y que riamos con el que ríe. Así que necesitamos crecer en eso. Mateo 26:37 nos habla de un episodio donde Jesús estaba próximo a ser crucificado. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús, el líder, el maestro, el hacedor de milagros, en este momento se estaba angustiando y entristeciendo. Probablemente hasta lágrimas salían de sus ojos. Y aquí estaban sus discípulos, escuchando, probablemente sufriendo con él. Pero ¿cómo no va a ser? Si cuando tú amas a alguna persona de corazón, la persona ni siquiera te termina de contar lo que está pasando, pero tú le ves llorar y ya tú te pones a llorar también. Porque sientes compasión, porque te identificas con ella, porque quieres que esté bien. Es como cuando ves llorar a tu papá. Solamente verlo llorar te parte el corazón. Pero en verdad es ahí donde fluye la compasión, el amor y la sabiduría de Dios. Necesitamos en esta comunión también tener misericordia. Y es que en la comunión, en esta relación íntima de compañeros espirituales, debe haber lugar para la gracia, porque todos nosotros vamos a fallar. Todos nosotros vamos a tropezar. Necesitamos extender gracia para recibir también gracia. Esto es algo que se requiere perdón y no rencor. Necesitamos ser libres de esto para poder restaurar nuestras relaciones. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces dice, sopórtense, perdónense. Dios dice, así como yo te he perdonado, entonces tú también perdona. Necesitamos extender esa gracia y misericordia. Otra característica de esta verdadera comunión es sinceridad. Y qué importante es esta característica. Y no muchos son valientes para poder vivirla, porque nadie quiere meterse en problemas. Pero cuando hay sinceridad, se habla de decir la verdad, pero en amor. Un amor fraternal, un amor que cuida el corazón de la otra persona. Cuando quieres ser sincero, entonces no debes hacerte loco cuando ves problemas. Cuando quieres ser sincero, entonces no debes callarte. Cuando tú ves un patrón que se repite de una conducta autodestructiva o que daña a terceras personas, tú debes ser quien habla, porque en tu corazón, en este amor, debe existir esa valentía para poder decirle a la persona que se está equivocando, que le va a ir mal, que está al borde del barranco, porque probablemente no tenga nadie más que le pueda decir la verdad. A veces personas están desviándose, pero la gente le teme y no es capaz de decirle, no vayas por ahí, ten cuidado, eso está mal. No tiene a nadie. Quizás tú eres esa persona que Dios ha puesto en su vida para mostrar ese amor y esa misericordia. La Biblia dice que nosotros debemos tener sabiduría cuando nosotros hablamos con la persona. Si realmente amas a la persona, tú debes ser franco, pero esta franqueza no te debe llevar a excederte, decir lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, sino buscar el momento
y la oportunidad para poder hablar a solas con la persona y hacerle ver su error. Proverbios 27:5 dice, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Mucho amor y no haces nada por la persona. Eso no es amor. Otra característica, para esta comunión se requiere humildad. La humildad hace puentes. En cambio, el orgullo hace de que se separen las personas de ti. Necesitamos crear esos puentes en las relaciones rotas. Necesitamos limar esas asperezas que dañan. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros debemos alegrarnos con los triunfos de las personas que están a nuestro alrededor. Celebramos, porque así como celebramos por ellas, ellas también se van a alegrar cuando nos vaya bien a nosotros. También debemos ser capaces de poder aceptar nuestra debilidad y aceptar las debilidades de las otras personas. Podemos ser capaces de recibir corrección. Y eso sí es un poquito más complicado porque hay un orgullo ahí que se fluye y que no quieres recibir que te estás equivocando o puede ser que te estás equivocando. Yo te aconsejo, recibe la palabra que te están dando, llévala a la presencia de Dios en oración y pregúntale a Dios, ¿tú qué piensas, Dios? ¿De verdad estoy fallando? ¿Esta es un área ciega en mí? Y el Espíritu Santo mismo te guiará. La Biblia dice en Romanos 12:16, no sean sabios en vuestra propia opinión. Otra característica que se requiere es amabilidad. Y esta amabilidad es un amor ágape definitivamente porque se aplica en las diferencias que puedes tener con otras personas, culturales, sociales, de trato o cuando te maltratan. A ver, siempre hay personas difíciles en los grupos donde puedas tener comunión, siempre. Pero eso no es una excusa para poder dejar de ser amables o dejar de amar o rechazar a la persona, sino todo lo contrario. Eso será la oportunidad de manifestar este amor ágape que a través del Espíritu Santo Dios ha depositado en nosotros y poder probar nuestra madurez espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Podemos o no podemos amar a los difíciles de amar? La otra característica importante es confidencialidad. Esto habla de que cuando nosotros estamos en esta comunión hay una libertad para poder abrir el corazón y contar nuestras cosas. Tú debes ser sabio y guardar a la persona. No estar contando chismes ni sacar esa información por fuera, porque eso divide, porque eso daña a la persona, daña a la iglesia, nos resta unidad. Entonces, qué importante es que tú puedas guardar eso en tu corazón, que tú puedas tratar con la persona que es parte del problema y que es parte de la solución, pero con nadie más. Y lo demás, simplemente tú ser reservada y estar orando y poder hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Proverbios 16:28 dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Muy probablemente, si una persona es chismosa y te cuenta algo de alguien, muy probablemente lo que sepa de ti también se lo contará a otra persona. Estas personas son muy solitarias. Dios puede sacar esa área de nuestras vidas. Él está lavando y limpiándonos y transformándonos a la imagen de Cristo. Y la última característica que tenemos, y es muy importante para permanecer en esta comunión a la que Dios nos ha llamado, es poder reunirnos con frecuencia, poder estar en contacto y en comunión de una manera frecuente. Es relevante, es muy importante, porque así con el tiempo y el trato nosotros vamos a empezar a desarrollar una relación fuerte. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando vemos que ese día se acerca. Entonces Dios está diciendo que necesitamos exhortarnos, animarnos. No dejemos de tener comunión, de estar en las reuniones, de poder buscarnos, de poder hablar, de poder saber cómo está el hermano o la hermana que tú tienes al lado, el compañero. Hoy estamos todavía excluidos de poder reunirnos, pero próximamente nos volveremos a unir en este salón, en este templo. Qué bueno que nuestro corazón esté ya esta comunión y estas relaciones al fuego
crecientes y que verdaderamente cuando nos encontremos podamos darnos un abrazo y podamos sentir esa comunión, esa unidad, esa fortaleza que nos da Dios a través de la comunión con los hermanos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Que el Señor te bendiga, que te fortalezca, que te lleve a poder llamar a aquellas personas que hace tiempo que has descuidado o que has dejado de comunicarte. Que te lleve a crecer en este deseo de tener compañeros espirituales para bendecirlos tú, pero también poder recibir bendición, ayuda, crecimiento a través de ellos. Dios te bendiga.